Perfecto. Buenas noches a todos. Esta es la última charla del ciclo de conferencias. Quiero compartir con ustedes esta presentación sobre opciones reales, que es una herramienta que ha venido desarrollándose en la década de los años 90, un poco más allá del desarrollo de lo que son los mercados de opciones y mercados derivativos. Sin embargo, esta es una herramienta que ha venido generando muchos aportes y ha generado también un mecanismo para que sirva de puente para unir el corto con el largo plazo. Una de las cosas que recuerdo cuando estudiaba economía en los años 70 era la crítica que se le hacía, por ejemplo, a las empresas norteamericanas que estaban demasiado concentradas en el corto plazo. O sea, veían el corto plazo y no en el largo plazo, estaban concentradas en lo que es una política de dividendos estables, sin tomar en cuenta lo que eran el ambiente, el entorno, que ha venido haciéndose más complejo a partir de los años 80 con el Big Bang financiero. Ahora bien, esta metodología, ¿qué es lo que busca responder? Hay una serie de interrogantes que se hacen cuando se busca planificar a mediano y largo plazo. En primer lugar, el más obvio, que sería cuál es el valor potencial del portafolio de activos de una empresa. Y estamos hablando de portafolio de activos reales. Pensemos, por ejemplo, el portafolio de activos de una empresa petrolera, de petróleo y gas. ¿Cuál es el portafolio de activos de una empresa en la tecnología de telecomunicaciones o farmacéutica? O sea, estamos hablando de una serie de activos que van evolucionando en el tiempo, que pueden aumentar como pueden caer dependiendo de una serie de elementos externos. ¿Cuánto pagar por la mejor información? Podemos comenzar haciendo una encuesta, un survey, pero podríamos incluso evolucionar a lo que es un proyecto piloto. O pensar en la sísmica de 2 dimensiones, 3 dimensiones, la empresa petrolera, o un pozo de prueba que puede llegar a costar unos 10 millones de dólares. Entonces, dependiendo del costo, cada uno de estos elementos proveen información y hay que hacer una pregunta: ¿cuánto pagar al máximo por esta información? ¿Qué información aporta? ¿Es mejor acometer un plan de inversiones de una vez o por etapas? La respuesta puede ser variopinta, depende. ¿Cuándo es rentable generar una tecnología o comprar una preexistente? Esa es otra que tiene una respuesta variopinta. ¿Cuándo expandir, contraer, continuar o abandonar un activo? Esas son preguntas que hacen muchas veces y continuamente empresas de petróleo y gas, las empresas de aviación, empresas de altísima tecnología. ¿Existe valor en implementar o diferir una decisión? Esa es otra pregunta que suena muy obvia, pero hay que ver lo que se requiere para tomar una decisión así cuando están en juego cientos de millones de dólares. Entonces estamos hablando de grandes ligas con decisiones muy delicadas que pueden tener un impacto en el patrimonio de la empresa, particularmente en un entorno sumamente variable. Entonces, para graficar un poco el impacto sobre la posición patrimonial de una empresa, podríamos pensar en una empresa que puede ser manufacturera o puede ser incluso una institución financiera que maneja un perfil pasivo que va evolucionando en el tiempo, y aquí no estoy ni siquiera tocando el riesgo de un pasivo que puede ser en moneda extranjera, puede ser un pasivo que tiene que ver con el precio, con contratos de petróleo o de gas o de algún insumo que puede variar o sufrir volatilidad en el tiempo. Y para no enredar el papagayo, como se dice en criollo, vamos a quedarnos solamente con el proyecto o la proyección del valor del activo en T más 1, que es el valor esperado de una función de distribución probabilística. Naturalmente, esa distribución probabilística puede adquirir la función normal de una campana de Gauss, pero pudiera también tener otra distribución probabilística. Pero en todo caso, se trata de evitar
bajo cualquier circunstancia que llegue a tocar el famoso 1% de significación, donde el valor del activo se coloca por debajo del pasivo, que pone la empresa en una situación de insolvencia. Entonces estaríamos tocando el manejo de riesgos de mercado, de tipo de cambio, de precios de insumos, riesgos operacionales, que son riesgos cualitativos, las externalidades como la acción de la competencia, elementos de tipo ambiental, regulaciones y las acciones de competidores externos. Todos esos van en una grandísima coctelera y que pueden generar toda esta serie de situaciones. En esta charla, entonces, vamos a describir un poco qué son opciones reales, cómo se diferencian, cuáles son las características que las diferencian con los flujos de caja descontados, que sería ese concepto que hemos estudiado un poco todos en finanzas corporativas o en matemáticas financieras. ¿Cuál es la característica de los flujos de caja descontados versus el comportamiento del mundo real? El flujo de caja descontado es una herramienta muy simple de entender, pero está totalmente divorciada del comportamiento del mundo real. Por otra parte, ¿en qué se parece y en qué se distingue las opciones reales de las opciones financieras? Y finalmente pasaremos a estudiar cómo se aplican las opciones reales para valorar estrategias fundamentales de una empresa. Entonces vamos a comenzar a definir qué son opciones reales. En primer lugar, podríamos decir que se trata de una metodología de valoración de una o de un grupo de acciones estratégicas bajo una situación de incertidumbre. Se basa en la idea de que la incertidumbre y el paso del tiempo son fuentes de valor si las acciones de la empresa se logran aparear oportunamente y adecuadamente con las variaciones del entorno. Entonces, cuando digo oportunamente y adecuadamente, estamos hablando de tiempo y de cantidad de recursos que deban estar preparados para poder enfrentar estos cambios de entorno. Entonces, la incertidumbre, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en un aliado. Es posible convertirla en una fuente de valor. ¿En qué área se aplica esto? Pues investigación y desarrollo, que es un área fundamental, en productos farmacéuticos, telecomunicaciones, petróleo y gas, energía renovable, bienes de capital y de consumo masivo, fusiones y adquisiciones de los mismos, servicios sanitarios, aviación comercial e incluso defensa. Las Fuerzas Armadas norteamericanas hacen un uso intensivo de opciones reales como una herramienta de decisión estratégica. ¿Cuál sería entonces el objetivo de las opciones reales? Naturalmente estamos hablando de permitir la reducción de la incertidumbre, es decir, la parte de aquella incertidumbre que me genera impacto negativo. Reducir o abandonar si las cosas se ven mal, colocarme en una situación de poder reducir o de abandonar si las cosas se ven mal. O sea, hay que tener la capacidad de ver antes de que se genere ese evento y si se genera, estar listo para enfrentarlo. En lo contrario, continuar o ampliar el camino si el entorno mejora. Valorar las alternativas con la flexibilidad de implementar ajustes y correcciones con el paso del tiempo. Es decir, no tengo que tomar una decisión completamente hoy, una decisión binaria, sí o no, vamos o no. Estamos con esta herramienta en capacidad de corregir rumbo a medida que vamos avanzando en el tiempo y nos permite hacer el uso más eficiente de los recursos. Visto desde el punto de vista de un modelaje estadístico, cuando vemos la curva de Gauss de superior, vemos que un proyecto puede tener un retorno positivo o negativo. A nosotros lo que nos interesa es eliminar la parte más negativa de esa curva de Gauss o tratar de convertir nuestras acciones en una distribución probabilística con una curva sesgada hacia arriba. Podríamos pensar de repente en un retorno, ¿por qué no? Pero también en los costos. Yo quiero que los costos estén contenidos alrededor de la media, que esté un poquito más arriba de la media, pero que me baje totalmente las oportunidades de que los costos se disparen más allá de lo que me pueda afectar para
eventualmente con ponerme en una situación de insolvencia, que es lo que no quiero bajo ninguna circunstancia que ocurra. Cuando hemos estudiado en los libros de finanzas corporativas el valor presente neto, siempre hemos asumido la información conocida. Asumimos que los flujos de fondos son proyectables, sabemos qué es lo que va a ocurrir en el año 1, 2 y 3, sabemos cuánto vamos a gastar en el año 0, que se representa con un flujo negativo, y tenemos un tiempo de resolución de este proyecto, tenemos una tasa representativa que viene a ser el costo promedio de capital de la empresa, tomando en cuenta el riesgo de la empresa en sí, la prima de riesgo de la empresa. Sin embargo, en la realidad tenemos que los flujos de fondos pueden ser un poco más volátiles. Podríamos tener una volatilidad pequeña del 5%, como del 20%, como del 50%, dependiendo de la naturaleza del negocio en lo cual está inmersa la empresa. Por lo tanto, es difícil tener la posibilidad de responder con un sí o con un no desde ahora. Más bien, estaríamos pensando que el enfoque del valor presente neto es altamente imperfecto. En primer lugar, en la realidad tenemos incertidumbre, dificultad para establecer cuál es la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos. No sabemos qué puede pasar, si va a pasar, pero tenemos que estar preparados en caso de que pase. Entonces tenemos la variabilidad de los resultados futuros. Pudiéramos establecer a través de técnicas cuantitativas y cualitativas, las cualitativas de una dinámica Delphi, una reunión de expertos, podríamos tener de repente una scorecard para determinar cuáles serían, en el mejor de los casos, hacia dónde van los flujos. Podríamos incluso llevar a modelar los flujos a futuro dependiendo del famoso P por Q. P, cómo se va a comportar debido al comportamiento pasado. Podemos modelarlo de alguna forma estocástica. El Q depende de las capacidades. ¿Qué pasa si tenemos una incertidumbre o algún colapso operativo? Entonces, tenemos toda una serie de elementos que sí podríamos identificar, pero más allá tenemos que saber qué hacer en caso que se presenten. Tenemos otro factor que no toma en cuenta el análisis de flujo de caja descontado. Existen economías de red, existen elementos potenciadores del valor de la empresa por acciones propias de la compañía o por omisiones de la competencia que colocan a la compañía en una posición tal que incluso puede influir en el mercado, en el precio del cual se sirve. Por lo tanto, existe una doble direccionalidad que no toma en cuenta necesariamente el análisis de flujo de caja descontado. Tenemos riesgos comerciales con diferentes características. Tenemos un riesgo de proyecto que puede ser nuevo y puede cambiar respecto a los demás riesgos que ha asumido en el pasado. También tenemos el efecto de, ¿cómo se llama? Beneficios intangibles, lo que sería un beneficio reputacional a favor de la empresa si asume ciertas y determinadas acciones estratégicas. Por lo tanto, son muchos de los elementos que van modificando paulatinamente y con el transcurso del tiempo este riesgo y que modela el costo de fondos y que modela las características de los flujos de regreso, así como de los costos mismos. Por tanto, las opciones reales pueden ser utilizadas prácticamente como para ampliar o reducir la producción. Podemos reactivar un activo. Fíjense lo que pasó a principios de año en el mercado petrolero. Si algunos que han seguido el mercado del West Texas, llegó un punto en que los productores tenían que entregarle al cliente y pagarle el flete porque no había espacio donde almacenar petróleo. Entonces la curva de precios, que ha sido históricamente positiva, adoptó por un par de días un precio negativo. Entonces teníamos enfrente una situación de completa
de completo caos. Y ahí había que tomar una decisión. Cerramos la producción. ¿Cómo vamos a cerrar la producción? ¿Cuál de los pozos vamos a cerrar primero? Aquellos pozos que si cerramos se pueden lesionar y no se van a poder reactivar en caso de poder reactivar la producción más adelante. ¿Cómo ordenamos esas decisiones? ¿Bajo qué circunstancia abandonamos un activo si estamos hablando de un pozo petrolero? Después tenemos el tema de la valoración de la investigación y desarrollo en una tecnología nueva versus la compra de una tecnología preexistente. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta para diferir o no la inversión? ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a pagar, invertir en información a través de varios mecanismos para asumir ahora o diferir la inversión? ¿Hasta qué punto una inversión es modularizable? Es evidente y es intuitivo la noción de que yo puedo, en la medida que yo pueda invertir por etapas, puedo avanzar con menos riesgo, pero al mismo tiempo corro el riesgo, si estoy en un área que hace uso intensivo de capital, de una acción impensada por parte de un competidor que me puede robar mercado. Por lo tanto, estaría como retrasando indebidamente una decisión, y son todas decisiones que tienen que calibrarse debidamente. ¿Cuánta prospección y de exploración es conveniente antes de entrar en etapa de desarrollo? ¿Qué voy a usar? Sísmica, un pozo de prueba, ¿bajo qué circunstancias puedo hacer uno o el otro o ambos? Lo que se decanta en tres decisiones básicas elementales. Una opción de expansión, cómo valorarla estratégicamente. Una opción de contracción para valorarla estratégicamente. Una opción de abandono. Una opción de escoger entre abandono o expansión o contracción, o una acción de expansión versus continuar, o todas las opciones combinadas. Depende cómo organizo mis procesos y cómo organizo la filosofía de la dirección general de la empresa en esta circunstancia. Vamos a entrar un poquito más en materia en este sentido. ¿Cómo hacemos que las opciones reales se relacionen con las opciones financieras? Las opciones financieras son la inspiración, sirven como marco teórico para inspirar la construcción y de la valoración de opciones reales. Para aquellos que seguramente todos o casi todos habrán estudiado algo de este tema, no quiero entrar a describirlo en profundidad porque esto ya merece toda una clase, pero básicamente una opción es un contrato que le da la posibilidad al comprador a adquirir un activo a un precio o venderlo a un precio. Si es comprar es el call o vender es un put, un activo subyacente a un precio determinado en un plazo de tiempo determinado, que sería en el precio que llaman strike, para donde se golpea. El contrato tiene más valor en la medida que más vencimiento tenga. Menor tiene un contrato de opción si tengo que ejercerlo en una semana a un contrato que me permite ejercerlo dentro de un año o dentro de 2 años. En la medida que exista más incertidumbre y volatilidad del mercado, mayor valor adquiere ese contrato, a pesar de que de repente el precio de ejercicio está por encima del precio del mercado. Porque si yo, en la medida de que se alteran los escenarios, el precio del mercado puede subir drásticamente y colocarse muy por encima del precio de ejecución. Entonces viene a ser como un seguro. Puede haber incluso un periodo de suspensión para el ejercicio de ese contrato. Eso se llama una opción bermuda. O combinar, en caso que haya una indecisión absoluta en el medio. Vamos a suponer, tenemos ahora el tema de la elección en Estados Unidos. Vemos que el mercado de acciones ha venido subiendo, pero ahora está tomando una dirección indefinida.
A veces sube, otras veces baja, y esa es lo que sería una dirección lateral, pues, del mercado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Apostamos a que siga subiendo o apostamos que bajamos? Si no estamos seguros, entonces podríamos comprar dos opciones, una de compra y una de venta. En la de compra yo me beneficio si el mercado sigue subiendo, aunque pierdo la prima por haber comprado una opción de venta, pero en caso que el mercado se voltee por algún hecho catastrófico, por el coronavirus o las cosas que no están saliendo bien, Trump se volvió loco y el mercado se está cayendo, entonces yo me puedo beneficiar con un mercado de venta. Pero son todos mercados de corto plazo, no más de 180 días. Mientras que las opciones reales, si bien se inspiran en este tipo de contratos, tienen un lapso de tiempo que pueden durar años. Y estamos hablando no de cantidades pequeñas, no de contratos que pueden ser miles de dólares, sino estamos hablando de cientos de miles o de millones o de mil millones de dólares, en donde las acciones fundamentales que imitan las acciones posibles en las opciones financieras pueden ser trasladadas al mercado de las opciones reales. Entonces, las opciones reales son como decisiones estratégicas para expandir, que equivalen a la opción de compra, o contraer o abandonar, que equivalen a una decisión put en un mercado de opciones a corto plazo, dependiendo de cómo se comportan los precios y volúmenes esperados y cómo se correlacionan con el mercado, agregando valor a un proyecto. Visto entonces en términos de nuestro gráfico de referencia, fíjense cómo la volatilidad positiva crea valor cuando la volatilidad está por encima de lo que habríamos proyectado, generando la opción de expandir la actividad y beneficiarnos con la volatilidad o la parte de volatilidad positiva. O posicionarnos adecuadamente para cortar, recortar, contraer o vender un activo si el precio, el P por Q, se reduce a tal punto que el volumen de ventas caiga por debajo de cierto nivel. Entonces, la opción de expansión crea valor cuando la empresa está adecuadamente posicionada para disfrutar del envión del mercado hacia arriba. Y la opción de abandono o de contracción genera valor cuando el mercado se recorta. ¿Estamos? Ahora bien, aquí entramos un poquito más en materia y siguiendo en la misma tónica, para modelar estas eventualidades, tenemos que pensar en que si nos colocamos en el eje de las Y al inicio y estamos viendo hacia el futuro, cuando estamos estableciendo o valorando una serie de acciones estratégicas, tenemos que pintar o generar un cono de incertidumbre o modelar un cono de incertidumbre. Este cono de incertidumbre puede ser a través de modelar estocásticamente procesos de series de tiempo. Pudiéramos estudiar cómo ha sido el comportamiento de los precios del petróleo, del oro o del insumo que nos interesa y que agrega valor a nuestra actividad en el pasado, y tratamos de imitar de la mejor manera posible con las 2 o 3 distribuciones probabilísticas que mejor se adapta al comportamiento anterior de esto, siempre teniendo en cuenta las características estocásticas y de que siempre es difícil predecir el futuro, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, estamos imitando lo que puede ser la fórmula del cálculo de la opción financiera como la que creó Black-Scholes en los años 80 o en los años 70, para ser más precisos, porque los futuros y las opciones nacieron durante esa década. Entonces, la fórmula de creación de una opción de compra es una fórmula continua matemáticamente, una fórmula cerrada, mientras que en una opción real se busca llegar a una conclusión análoga con una proyección aproximada
a ese valor tomando en cuenta un rango de tiempo finito y en un número de pasos que son también más reducidos. Entonces, la creación de un árbol binomial, como se llama, tiene una posibilidad de valor alto y una posibilidad de valor bajo. Y cada una de ellas se va ramificando en el número de pasos que se pretende proyectar este cuadro y se puede matemáticamente proyectar el valor del activo, del valor presente de este activo potencial a futuro. Ahora, ¿cuál es la volatilidad que se proyecta? Ese es otro de los temas que estamos tomando para determinar entonces algo que es una característica propia de la generación de árboles binomiales. Y fíjense en una característica interesante. Yo puedo partir con una volatilidad pequeña del 5% y el árbol binomial va a tener una amplitud de valores posibles que es más estrecho que la amplitud de un árbol binomial, de una malla de árboles binomiales creadas con una posibilidad de volatilidad del 20%. Pero fíjense que si tomamos el caso de la proyección de los flujos de caja según la técnica del valor presente neto, el valor presente neto viene a ser un caso específico de un árbol binomial, pero cuya volatilidad es cero. Porque estamos tomando flujos de fondos conocidos a futuro y los estamos descontando al costo de capital de la empresa. Entonces, esos flujos de fondos tienen volatilidad cero y colapsa ese árbol binomial y se convierte en una simple línea recta con una pendiente ligeramente positiva o francamente positiva. Pero es una línea recta, no es un árbol de Navidad como el que estamos viendo, de mayor estrechez o mayor amplitud en el futuro, tomando en cuenta la varianza y desviación estándar, pues los indicadores de dispersión. ¿Cómo logramos hacer esto? Matemáticamente, Black and Scholes, estos dos autores se reunieron, sacaron unos cálculos y básicamente, ¿qué es lo que proyectaron? La volatilidad del precio del activo, del valor que S, y la volatilidad del precio de ejercicio con un plazo de vencimiento, con una tasa libre de riesgo y una volatilidad y sin pago de dividendos o con pago de dividendos. Esta fórmula, que puede ser infinitesimalmente exacta, puede ser subdividida en tantos árboles binomiales hasta aproximar este resultado de 12.3360 como en el ejemplo que estamos ilustrando. En este caso, estamos asumiendo un valor de 100, cuyo precio de ejercicio es 100, con un vencimiento a un año, una tasa libre de riesgo del 5%, un 25% de volatilidad sin pago de dividendos. Esta aproximación continua podemos replicarla utilizando la construcción de árboles binomiales, haciendo unos 5 pasos para obtener un número que no es exactamente 12.3360, que es mayor, 12.79. Estamos tomando la parte de la rama inicial que tiene una probabilidad de hacia arriba, que sería la exponente de la volatilidad estimada con el paso del tiempo, que viene a ser 1.1118, y el inverso de 1.1118 viene a ser 0.894. Pero fíjense este elemento. Estamos tratando de calcular una probabilidad neutral que hace uso de la volatilidad calculada por el analista, que es una volatilidad propia del proyecto. Entonces, estamos aproximando la construcción de una solución óptima de 12.3360 a través de la acumulación de varios árboles binomiales. Tenemos 5 árboles binomiales o 5 pasos de árboles binomiales que se acumulan, me genera 12.79. Y a medida que voy alimentando esta proyección con más árboles binomiales y aumentando el número de pasos, estoy haciendo converger el valor
óptimo hasta 12.33. Aquí tendría que utilizar matemáticas hasta por 1000 pasos para llegar a este nivel. ¿Cómo se diferencia en este caso la opción real de la evaluación que se hace del valor presente neto? En la matemática de creación de opciones reales partimos de un concepto muy elemental. ¿Cuál es el valor esperado de un juego donde tenemos, por ejemplo, un juego de azar de lanzar una moneda donde existe 50% de probabilidad de cara y 50% probabilidad de cruz? ¿Cuál sería entonces si apostamos $1 en este juego? ¿Cuál es el valor esperado? Si lo hacemos instantáneamente, el valor esperado debería ser 0.50, ¿verdad? Porque tenemos 0.50 de probabilidad de ganancia y 0.50 de pérdida. Y el valor esperado en el largo plazo, asumiendo que la moneda esté bien balanceada, que no esté cargada, estaríamos ganando un valor esperado de 50 céntimos de dólar. Pero ¿qué pasa si ese juego lo llevamos al lapso de un año? Tenemos que descontar en el presente nuestra ganancia. Entonces, la ganancia de 50 céntimos esperada debe estar descontada según el costo de capital mío. Y de ahí yo sí puedo derivar una probabilidad neutral al riesgo. Entonces, yo estoy en esencia cambiando la forma de ver las cosas. No estoy usando el costo de capital mío, estoy usando el riesgo el cual voy a enfrentar para ayudar a descontar los resultados en el presente, utilizando para ello la volatilidad que yo estimé dentro del comportamiento pasado de este fenómeno, pero agregándole como tasa de descuento una tasa libre de riesgo. Y con esto puedo lograr lo siguiente. Quiero que vean esto con atención. Tengo entonces el árbol inicial con el valor de arriba, el valor de abajo. El valor esperado en el punto de inicio es sencillamente el inicio por la probabilidad de arriba más 1 por P de la probabilidad del valor de ganancia hacia abajo. ¿Correcto? Entonces yo tengo la suma algebraica y descontada a la tasa libre de riesgo. Y con esto yo puedo deducir, resolviendo por la probabilidad neutral, un valor P neutral que me sirva para poder descifrar los pasos a través del tiempo en la resolución de las acciones estratégicas y simplemente jugar con la volatilidad que yo como analista le puedo asignar, ya sea en función a mi experticia, a mi experiencia pasada, conjuntamente con la experiencia de otros expertos en la materia y manteniendo como uso la tasa de interés libre de riesgo, que podría ser como referencial el rendimiento de los bonos de la tesorería norteamericana. Entonces ya tengo un mejor dominio de mis riesgos a futuro para diseñar los posibles resultados de los flujos de caja que pueden derivarse en el futuro para determinar un valor potencial de ese proyecto o de esa empresa. Para resumir, entonces, tengo los insumos del valor del activo, los costos de implementación, que puede ser los costos, el precio strike si estamos hablando de un mercado de opciones, la volatilidad que está determinada por el analista, el lapso del tiempo, la tasa libre de riesgo y la tasa de dividendos. La posibilidad o el resultado hacia arriba del árbol binomial desde el inicio está dado en función a la volatilidad determinada por el analista. El paso del tiempo,
El inverso a la posibilidad de resultado alto viene a ser la misma información, pero el inverso, 1 entre U. Y la probabilidad neutra viene calculado utilizando el auxilio de la tasa libre de riesgo, cualquier política de dividendos y el paso del tiempo, menos el valor inferior y un menos de arriba, menos abajo. Con paciencia, ahora vamos a ver cómo se come esto y cómo se aplica. Pero vayan tomando nota de esta información. Eso es todo. Entonces, comenzamos con un ejercicio muy básico. Vamos a construir una opción a un año con 5 pasos cada uno. Entonces, cada unidad de tiempo va a ser un año entre 5, que viene a ser 0.2. Tenemos la tasa libre de riesgo de 5%, el valor de mercado y de ejercicio viene a ser 100. Tenemos entonces la resolución, la posibilidad de valor alto es 1.11, el inverso es 0.89, mi probabilidad neutra es 0.51 y el complemento viene a ser 0.47 para que ambos sumen 100%, con una volatilidad del 25% calculada. Usemos nuestro valor inicial de 100 y fíjense que el valor arriba 1,118 se refleja aquí, el bajo 89.4 y vamos acumulando valores hasta llegar al quinto paso donde el valor potencial máximo que puede adquirir el activo es 174.9 y el mínimo es 57.2. Ahora bien, vamos a pensar en qué valor puede tener esta empresa visto como una opción financiera. Cualquier valor que está por encima de 100 es el valor implícito de la opción y cualquier valor que está por debajo de 100 tiene una opción con valor negativo, por lo tanto prefiero no ejercerla, ¿verdad? Yo no voy a perder. Por tanto, yo voy a ir trabajando con un proceso de inducción inversa desde la punta del lado derecho, en donde yo puedo tomar el valor superior 174.9 menos 100, que me da 74.9, el segundo era 139.8 menos 100, y así sucesivamente voy restando, y aquí mi valor va a ser 0, no voy a ejercer la opción, porque un valor negativo no tiene sentido ejercer ninguna opción, ¿correcto? Entonces, lentamente iré trabajando matemáticamente para calcular el valor utilizando la probabilidad neutral. Viene a ser entonces la sumatoria de 74.9 por la probabilidad neutra de 0.517 más 39.8 por la probabilidad 1 menos P de 0.894 descontado a mi tasa libre de riesgo. Y entonces fíjense como por ejemplo esta viene a representar la sumatoria algebraica de 41.8 por P y 16.2 por 1 menos P, descontado a la tasa libre de riesgo por cada paso de tiempo, que viene a ser 29.2. Y así sucesivamente llegamos a calcular nuestra opción de 12.79. Quiere decir que la opción implícita de esta empresa en cuanto a su valor potencial futuro dada estas características viene a ser 12.79. Ahora bien, este es un elemento que me servirá para valorar otras acciones estratégicas. Entonces, yo puedo entonces hacer lo siguiente: aplicar esta técnica para llevar a cabo una estrategia de abandono. Como primer ejemplo, vamos a pensar en una empresa farmacéutica que tiene la opción de abandonar un proyecto de investigación y desarrollo dentro de los próximos 5 años si la demanda de mercado baja. El valor del caso base, si nada se hace, bajo
incertidumbre, está valorada en 150 millones, basado en un modelo de pronóstico para los próximos años sobre las expectativas del mercado. La volatilidad implícita de los retornos normales sobre los flujos de caja libre es del 30%. Aquí yo puedo utilizar como mecanismo de simulación Monte Carlo. Pues podemos ponernos a simular Monte Carlo, hacer 1 millón de simulaciones y podemos pensar que esa es nuestra volatilidad promedio. Si la firma abandona el proyecto, sus activos pueden venderse o existe la posibilidad de venderlos a valor de salvamento de 100 millones al 5º año. Y supongamos que exista la posibilidad de negociar con una empresa que quiere entrar en el mercado y quiera de repente utilizar las patentes que se deriven del uso de esto. Pero a nosotros no nos interesa porque representa no más de un cierto porcentaje de nuestro mercado. Y tomamos como punto de referencia que los pagarés del Tesoro a 5 años tienen una rentabilidad del 5%. ¿Cómo valoramos la estrategia de abandono? Entonces, tomamos como punto de referencia el caso base 150 millones, que es el valor presente neto de la empresa actual, utilizando como referencia una volatilidad del 30%, un lapso de tiempo de 5 años, tenemos el 5% como tasa de rendimiento de los bonos y hemos trabajado nuestras formulitas que viene a ser dada según estos resultados. Entonces calculamos el valor del activo subyacente en 5 pasos y estas son las posibilidades. Un máximo de 672, 368, 202.5, 111, 60 y 33. Para valorar los valores terminales, asumiendo que las opciones se pueden ejecutar solo al final de los 5 años, podemos ver que el valor implícito de la estrategia de abandono tiene como resultado que la decisión de 672 es consistente con la acción estratégica de terminar, seguir trabajando. Aquí no pasa nada, no tenemos que vender. En la segunda rama tenemos 368.9, tampoco vamos a vender la empresa. Si 202.5 podemos pensar, no tiene sentido, todavía podemos vender y es porque podemos seguir trabajando porque el valor de la empresa está por encima de su valor de rescate. 111.1, bueno, ya yo estoy sintiéndome un poco confortable. A 60.9 y 33.47 ni hablar, yo vendo, abandono y me salgo y entrego y vendo con una pequeña ganancia además de lo que pudiera ser el valor real de la empresa. Entonces yo puedo llevar exactamente la misma forma de calcular, solo que comparo el valor máximo entre continuar, que viene a ser el valor utilizando la probabilidad neutral, junto con los valores de cada una de estas ramas para determinar cada uno de estos nodos hasta llegar al valor implícito de la empresa, que viene a ser 56, que es menos 150, que viene a ser 6.6412, que es el valor de la opción de venta. Total, quiere decir que en la medida que yo proyecte una volatilidad de 30% o más, yo puedo tener opciones positivas en cuanto a la decisión de vender, siempre y cuando mi P por Q proyectado me genere resultados de valor presente neto por debajo de los 100 millones de dólares. Entonces, si el mercado evoluciona mano a mano y me va generando proyecciones inferiores a los 100 millones de dólares, yo puedo tomar la decisión de abandono o si no, sigo continuando. Otra estrategia es la estrategia de expansión. Supongamos una empresa en crecimiento cuyo valor presente es de 400 millones de dólares. Y supongamos que la empresa, ante las posibles estrategias, es adquirir un competidor dentro de los 5 próximos años por 250 millones, que duplica el valor de la empresa adquiriente.
Esta adquisición ocurrirá si la economía es fuerte. Actualmente, los bonos del Tesoro están en la tasa libre de riesgo del 7%. Y supongamos que la volatilidad implícita de los retornos sobre el flujo de caja pasados y futuros, según el comportamiento del mercado y de todas las variables críticas, según las simulaciones estáticas y dinámicas, es del 35%. Entonces, tiene valor la estrategia de avanzar, de duplicar la capacidad, dependiendo de qué cosa. Creamos entonces nuestro árbol de valoración de activos subyacentes. Podemos partir de 400, que es el valor presente neto, como se planteó en el problema. Aplicamos valor arriba y abajo, y que es el inverso del de arriba, y llegamos a valores terminales, que es 2.301 hasta un mínimo de 69.5. O sea, este sería mi mejor escenario, el de arriba, y el de abajo el peor escenario, utilizando esos insumos. La valoración para cada uno de estos nodos viene a ser utilizando valor máximo entre continuar, que viene a ser el valor normal que habíamos adquirido aquí, o expandir, que viene a ser el resultado de multiplicar por 2 el valor terminal menos el costo de la adquisición de ese bien, que sería 250 millones de dólares. Y es por eso que derivamos en 4.353.7. La misma matemática la aplicamos en el segundo valor terminal y así sucesivamente hasta colocarnos en el último valor de 69.5 terminal. Entonces, expandimos en los 4 primeros valores terminales y no vamos a expandirnos si el P por Q me arroja una proyección terminal de 139.9 o 69.9. Todos los valores intermedios van a resultar de la comparación entre mantener la opción abierta, es decir, seguir trabajando, o el valor de expansión, que viene a ser el nodo super del árbol inicial multiplicado por 2 menos el costo de adquisición. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este nodo 1408.4 resulta de comparar la expansión del nodo equivalente, que viene a ser 2 veces 805.5 menos 205, o el valor de continuar, mantener la opción abierta, que sería la sumatoria algebraica de 2068.8, que es el nodo siguiente, por la probabilidad P, más 1 menos P por el valor inferior de 917.9. Y así trabajamos en la inducción inversa hasta llegar a 638.30. Hasta aquí entonces la estrategia de expansión. Una tercera posibilidad puede ser una estrategia de contracción de operaciones. Una empresa aeronáutica que no está segura de la demanda de su mercado para un nuevo producto decide protegerse o cubrirse ante una eventual caída del mercado con posibilidad de alquilar o vender, contrayendo en 50% la capacidad de su planta en los próximos 5 años. La planta de producción está evaluada en $1.000 millones de dólares, con un valor de 400 millones en ahorros de gastos administrativos y directos si tiene que reducir sus operaciones en implementar esta estrategia. Asumamos otra vez una tasa libre de riesgo de 5%, pero con una volatilidad del 50% de los retornos de los flujos de caja libres generados a través de simulaciones de Monte Carlo. Y supongamos que exista gente que dice, vamos a castigar esta volatilidad porque el entorno está altamente incierto. La misma historia, llevamos el mismo sistema de cálculo de los valores terminales, utilizando la probabilidad neutral, el valor superior, inferior, tasa libre de riesgo, y tomando en cuenta toda esta información de receta de cocina, si se quiere. En el paso 2, entonces, al contraer operaciones en forma análoga, como si se tratara de una expansión, solo que en la comparación utilizamos el valor de la contracción de operaciones más
el ahorro obtenido, porque el ahorro es como un ingreso, para lograr el valor máximo entre continuar operaciones normales o contraernos. Fíjense que los últimos tres valores son los que logran ganar la decisión de la contracción, así como los otros valores que tienen la palabra contraer en rojo. Y todos los demás mantienen la opción abierta de seguir trabajando hasta lograr un valor implícito de la opción de 105.6 millones de dólares, lo cual da a entender que la contracción es una opción válida, genera valor siempre y cuando mi P por Q me genera una proyección de flujos de caja por debajo de los 1.000 millones de dólares. Y finalmente, yo puedo tener un ejercicio análogo en donde puedo demostrar que la sumatoria de todas estas alternativas como estrategias múltiples, suponiendo que me posiciono en tres posibilidades. Puedo abandonar el proyecto, puedo expandir la capacidad actual, puedo contraer sus operaciones y puedo abandonar con un valor de salvamento. Entonces asumamos que la empresa tiene como valor actual 100 millones, una volatilidad del 15%, tenemos un valor de salvamento de 100 millones si hay que salir, abandonar el proyecto. Si se expande, se puede aumentar el negocio en un 30% con un costo adicional de 20 millones para incrementar la capacidad, o puede contraer la capacidad en un 10% y ahorrarse 25 millones y una tasa libre del 5%. ¿Y en cómo se valora esta opción? El mismo procedimiento inicial, acumulamos valor terminal de 211 y bajamos hasta 47.2. Pero aquí estamos comparando con con el mismo protocolo, comparamos el valor máximo entre implementar la contracción, el abandono, la expansión o el de continuar, lo cual nos logra dar los siguientes. Si mi P por Q proyectado me genera 200, más allá de los 158 dólares y sigo abriendo, pues al final de los 5 años puedo expandir todos los flujos libres que me sobrepasen los 130 millones de dólares. Por debajo, entre 100 y 131 contraigo operaciones. Por debajo de 100 abandono los proyectos y me quedo con la ganancia implícita de la venta a valor de salvamento. Y la sumatoria del valor implícito de toda la combinación de estas estrategias me da 19.02, que viene a ser muy superior a la compra de cada una de estas opciones por separado. Yo puedo tener una valoración de 14.42 utilizando una de abandono, digo 6.32 por opción de abandono, 10.45 por opción de contracción directa y 14 por 49 de una expansión directa. Mientras que la combinación de todas estas acciones estratégicas o tener la capacidad de hacerlas, si el caso amerita, me genera un valor implícito en la empresa, dando un total de 19.03 millones de dólares. No solamente esto, las opciones reales, y este ya sería el último ejemplo, porque este tema da como para hablar por días seguidos. Yo puedo implementar acciones secuenciales, puedes hacer una detrás de otra, o puedo llenar acciones paralelas. ¿Qué pasa si entro en un mercado y después en otro? ¿O qué pasa si entro en dos mercados al mismo tiempo? Si compro en Japón y compro en Europa, o primero en Europa y después en Japón. Toda una serie de elementos que son factores que aportan información crítica. Entonces tenemos
el caso de una empresa que desarrolla nuevos productos. Tenemos el reto de la incertidumbre por el mercado mismo, la competencia, sus acciones, la aceptación de nueva tecnología. ¿Cómo puedo invertir? ¿Por fases, por etapas previas? Si es así, ¿en cuántas fases debo alargar esto? ¿Cómo voy a decidir? Si voy a decidir acometer la investigación y desarrollo por fases, porque es intuitivamente más seguro así, o perder oportunidades, ya sea porque pierdo dividendos o entran otros competidores con otra tecnología y me roban mi mercado, o invertir todo ahora con la alta incertidumbre y la volatilidad. De aplicar una etapa previa en investigación y desarrollo, ¿cuánto tengo que pagar o estoy dispuesto a pagar para obtener suficiente información? ¿Cómo determinar si esta investigación y desarrollo es rentable? Fíjense que estos son todos casos de alto voltaje en una empresa donde estamos jugando el presupuesto de miles de millones de dólares. Supongamos un árbol de decisión, entonces, donde tengo que invertir un dinero en investigación y entonces el nodo inicial me plantea el problema. Entonces yo puedo utilizar la posibilidad de invertir 5 millones en un estudio previo de mercado o en un pequeño proyecto piloto que me cuesta 5 millones de dólares con todos los costos incluidos. Y vista la ventaja de esa fase, pasar a un segundo proyecto con 80 millones de dólares. Entonces, la alternativa es no hacer el estudio. O la alternativa a la fase 2 es no hacer la inversión si la primera me está resultando un fracaso. Tengo también qué tipo de costos de capital aplicar en el proyecto. Tengo una fase inicial en donde estamos aplicando una tasa libre de riesgo del 5%, que es la fase de la inversión, la fase del desembolso del proyecto. En ese estaríamos aplicando las probabilidades propias del proyecto nuevo. Pero en la etapa del reflujo, donde estaríamos registrando las entradas de los fondos por las ventas proyectadas, por los resultados, pudiéramos también aplicar la tasa de descuento ajustada al riesgo de la empresa, porque también se combina con una serie de factores que son propios de la empresa y que pueden diversificarse. Pero para los efectos de estudiar la proyección de la pertinencia del proyecto, podríamos utilizar la tasa libre de riesgo de 5%. Esta matemática ya requiere de un software más especializado. En este caso yo estoy apoyándome con el Risk Simulator, el Options Analytics, disculpen, al cual me valora esta opción en 2 etapas en 36 millones de dólares. Es un número positivo. Pero este número, ¿qué me dice a mí? Yo tengo en la valoración del activo subyacente que lo puedo hacer en 1, 2, 3, 10 pasos y me llega a 340 millones de dólares como máximo y 29,38 como mínimo. Las fases, que a mí la que me interesa es la primera fase. ¿Cuál es el valor implícito? ¿Cuánto es lo máximo que estaría dispuesto yo a gastar por información para determinar si tiene sentido pasar a la segunda fase? En esto tengo que el valor de la fase 1, que ha sido valorada en el nodo 1 por el software, lo tengo que comparar con el valor presente del activo, que es 100 menos el costo de la primera fase, 5 y 80. Es decir, tenemos un valor implícito de la opción de la primera fase, que es de 13,37, más el 5 de inversión inicial. En promedio, el valor de la información perfecta no debería ser superior a 18 millones de dólares.
yo estaría dispuesto a gastar no más de 18 millones de dólares para obtener información crucial para cometer un proyecto que me sobrepase los 100 millones de dólares. Podemos entrar en sutilezas como, por ejemplo, la característica estocástica de las series de tiempo que determina mi P por Q. ¿Cuál es el precio del insumo del cual me sirvo yo para trabajar? Podemos hablar de petróleo, podemos hablar de algún tipo de bien que genera o que manifiesta un proceso de reversión a la media. El proceso de reversión a la media es en cierta forma más ventajoso porque de alguna forma sabemos o que está lanzando señales claras cuando el precio del mercado está muy por encima de su promedio de largo plazo. Supongamos, el precio del petróleo hoy día está en $60. Estoy hablando de una información hipotética, ¿ok? No estoy hablando de la realidad. ¿Hasta qué punto puedo entretener un proyecto de $1.000 millones de dólares altamente volátil cuando sé que el promedio de largo plazo de ese bien es de $45? Ya el mercado me está comenzando a lanzar señales de que el precio se está alejando de su promedio de largo plazo y que podría regresarse en cualquier momento. Por lo tanto, ya la misma naturaleza o el comportamiento estocástico del mercado en el cual me estoy moviendo está dándome una información previa que me permite o me está gritando: aguántate un momento, espera, ve hasta qué punto se puede modularizar este proyecto y minimizar el riesgo. Más allá, podemos pensar de repente en un mercado que exhibe saltos difusos. La volatilidad, por ejemplo, no solamente del petróleo, podríamos hablar de la volatilidad del S&P o del mercado accionario. Cuando estoy trabajando con una institución financiera cuyos activos de crédito están altamente expuestos a empresas cuyas acciones se cotizan en el S&P 500. Y tengo entonces que examinar estas propiedades, dónde se encuentran los precios de utilidades de estas empresas relativos a su historial. ¿Hasta qué punto puedo yo estar valorando mi cartera con un porcentaje de composición de estas acciones o de empresas cuyas acciones se valoran dentro del índice S&P? ¿Ok? Y así sucesivamente. En resumen, para ir terminando, este es un marco conceptual que es replicable. Es más complejo que el análisis de valor presente neto simple, pero es un marco conceptual replicable, una metodología que es consistente, que ofrece perspectivas claras una vez que se identifican alternativas estratégicas precisas. Tiene que existir incertidumbre. Si no hay incertidumbre, no existe valoración de opciones. Tiene que existir un modelo financiero. Identificar claramente cuáles son las estrategias alternativas y tiene que existir la capacidad y la flexibilidad en la adopción de las mismas. Es compatible, o sea, puede adoptar las metodologías tradicionales y las puede mejorar. Y sobre todo lo que es cualitativamente superior al valor presente neto, que es en el fondo una decisión binaria: compro o no compro, invierto o no invierto. Este permite el ajuste de escenario, le da la flexibilidad para incorporar más o menos volatilidad, permite cambios en la tasa libre de riesgo que el tiempo permite y el entorno cuando cambia y en la medida en que uno interactúe con el entorno competitivo. Y como reflexión final a toda esta presentación, al final, el proceso de análisis de activos, las preguntas vienen siendo las mismas. Existe incertidumbre, existe un modelo financiero, existe un modelo de inversiones y de costos operativos y un entorno legal y regulatorio ambiental. Es necesario delinear un caso base y los elementos que lo mejoran se pueden hacer a través de la modelaje estadístico, el scorecard, todo lo que uno quiera. Puede incluso aplicar todos los modelos de Monte Carlo que uno necesita, pero al final el sistema de valoración requiere de la pericia del consultor
y de la gerencia, que son elementos, insumos fundamentales para alimentar tanto el caso base como lo que son los elementos arriba y abajo, para que no se convierta esto al final en un ejercicio de garbage in, garbage out. En la investigación misma, la volatilidad, el mismo ejercicio de volatilidad es un proceso de alto valor porque busca extender en el análisis el uso más allá de la frontera del uso tradicional del activo. Tiene para la empresa un valor reputacional inmenso, permite el potencial de visión positiva, permite identificar cuáles son los nuevos estados del arte, que puede ser extensivo como marco de análisis en prácticamente cualquier industria. Vamos a decir que es una filosofía de análisis de problemas. Al final, se trata de entrar en sintonía con procesos de trabajo que son compatibles con lo que se llama la economía circular, hacer el uso máximo de los recursos en consonancia con el entorno legal, social y ambiental. Estaríamos incorporando principios de la economía circular, o lo que en economía se busca es incorporar o reconocer los costos de las externalidades negativas que se van a perfilar de aquí en el futuro. Y aquí terminamos la presentación. Muchísimas gracias por su paciencia y su atención. Muy bien, muchas gracias a usted, profesor, por su tiempo, por su dedicación, por su manera tan detallada de explicarnos este tema por demás interesante. Bueno, chicos, ahora les voy a dejar un video del profesor Luis Mata Molleja, que es el coordinador del posgrado en Teoría y Política Económica, y también miembro de la Academia de las Ciencias Económicas. Ya nos falta poco para culminar, pero bueno, es el final para terminar de celebrar la Semana del Economista y el 12 aniversario del doctorado en Economía. El profesor Luis Mata también es el fundador del doctorado. Muy buenos días, amigos invisibles de este foro que ha estado funcionando por aproximadamente 9 semanas. El tema al cual yo voy a hacer referencia creo que puede interpretarse como un intento de resumir algunas de las cosas que ustedes han discutido ya en los foros precedentes. El tema, vamos a llamarlo Realpolitik. ¿Qué es Realpolitik? Ese término fue acuñado por el canciller de hierro Bismarck, allá a finales del siglo XIX, cuando estaba encargado de hacer factible la constitución de lo que hoy conocemos como Alemania, y que su génesis es el imperio de la casa de Prusia, ¿verdad? Y ese término, les explico muy rápido las circunstancias. La población de origen alemán estaba repartido en varios estados. En el norte Prusia, en el sur Baviera, en el este Austria. El más poderoso de todos ellos, el que tenía tradición, era el imperio austriaco, que por supuesto estaba absolutamente negado a que surgiera un imperio competidor que los absorbiera, que era el intento que tenía el canciller Bismarck. Eso se resolvió como se resolvían las cosas hasta el siglo XIX y todavía hasta el siglo XX, por la fuerza militar. Las tropas de Federico
vencieron a las tropas alemanas. Pero aquí viene la astucia del canciller Bismarck. Todo derrotado debía pagar consecuencias, incluyendo los costos de la guerra. El canciller Bismarck, por supuesto, el príncipe beneficiario de la acción emprendida, no tomaron ninguna acción represiva ni de pago contra el imperio austríaco. Habían sido vencidos, pero ellos prefirieron tenerlos como aliados. ¿Por qué? Porque el devenir, el futuro inmediato del nuevo imperio era que tenía que enfrentarse a los otros imperios, el imperio inglés, el imperio francés, el imperio ruso, el imperio otomano. Tenían que luchar. Entonces ellos preferían, y esa fue la concepción, tener presente que el beneficio inmediato de tomar unos recaudos, unos recursos de gente o recursos financieros para pagar lo que habían se había gastado en el combate, preferían tener a Austria como aliado y no como vencido. Siempre quiere la revancha. Entonces, ese fue el primer concepto global. La decisión que se tome hoy tiene que ser evaluada con lo que vaya a pasar en el futuro próximo, en el futuro lejano. Ese es el concepto. Hecho este pequeño recordatorio histórico, evaluar una situación de un Estado para tomar decisiones de realpolitik, es evidente que tienen que considerarse elementos relacionados con la economía, esto es la producción, los recursos que tiene el Estado, con la administración de estos recursos para encaminarlos directamente a la acción. No basta que diga, tenemos hierro, no sé cuánto, una población, eso hay que administrarlo, hay que llevarlo a la acción concreta. Tenemos que hacer una coordinación con la gente, si hay alguna coordinación para uso de los recursos materiales que hace la administración, también hay que hacer una administración de la gente, y esta administración de la gente, conducirlos a un propósito, es el propósito de la sociopolítica. Las relaciones interpersonales, y la política llevarlos al fin que se crea pertinente. Para hacer esta conducción de las personas, del género humano, no es lo mismo que hacerlo con una bestia de carga o con un robot, ¿verdad? La gente reacciona, la gente tiene un comportamiento psíquico, que es la reacción, y esas reacciones tienen un comportamiento, incluidas las costumbres, como una determinada población está acostumbrada a hacer las cosas que se le piden o que quieren hacer. De eso se ocupa la antropología. Entonces hay que tener ese elemento en cuenta. Y por último, en el siglo XVIII empezó lo que yo voy a llamar la manía de la medición. Para hacer un acto verdaderamente científico, tiene que medirse. Esa medida, esa manía de la medición que empezó
en el siglo XVI-XVIII, aunque antes existían las matemáticas, empezó a hacerse necesario. El primero que habló sobre ello fue ese economista llamado Petty. Le digo economista. Hoy día el economista lo llamamos economista, pero quién sabe cómo lo llamaríamos en aquel momento, en donde la acción de los príncipes sí tenía alguna dirección y se hacía caso a algunas normas, se seguían las normas de Maquiavelo. El príncipe tiene que ser astuto, valiente, etc. Eran acciones relacionadas con lo que las cualidades y la eficacia que podía manejarlo el príncipe. Recomendación: mejor ser amado, vamos a decir, mejor ser obedecido que ser amado. Por supuesto, si es amado, mucho mejor. Pero el resultado efectivo es el que se cuente, ¿verdad? El que fuese efectivamente obedecido. Entonces, la autora que hice referencia dice, además de esto hay que tener cuantificación, y por eso la cuantificación es la medición, y la medición nos lleva a las interacciones matemáticas. Entonces fíjense que tenemos una gran cantidad de procesos que interactúan y que se refuerzan unos a otros, tal como se refuerzan en la química. En la química, cuando algunos elementos actúan, hay unos que intervienen directamente en la reacción, pero hay otros que se llaman catalizadores, que pueden ser catalizadores positivos o catalizadores negativos, ¿verdad? Entonces, este elemento también tenemos que tomarlo en cuenta junto con la medición. Entonces, fíjense que todos estos temas, todos estos procesos en interacción deben producir, para tomar una decisión racional, conveniente en el corto, en el mediano y inclusive, si posible, en un largo plazo aceptable. Vamos a decir, si queremos tener un aliado, este aliado no lo podemos, un aliado político, no podemos tener un aliado hoy para decirle el mes que viene, mire, ya no cuento con usted, ¿verdad? Porque va a producir reacciones catalizadoras en contra. Entonces, por lo menos, la perspectiva, el horizonte de reflexión de una acción de Realpolitik, bueno, tiene lo que va a pasar el mes que viene, cómo va a reaccionar, por decir algo, la prensa, cómo va a reaccionar la sociedad, cómo van a reaccionar los intereses, y si lo vemos en la bolsa de valores, cómo reacciona esa acción en la bolsa de valores a horas de que se tome la decisión. Pero también tenemos que tomar en cuenta que puede suceder dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años. Entonces, ese es el concepto de la Realpolitik. En la Realpolitik, en términos modernos, ¿verdad? No en los términos que utilizaría Bismarck y los comentaristas, que fueron varios al respecto de este asunto, nos llevaría a decir que entre economía y medición tenemos una actividad que llamamos econometría. Entre administración y recursos y gente tenemos otra actividad y otro proceso que llamamos teoría del desarrollo. Cuando vemos la acción de quienes intervienen, entonces tenemos teoría de los actores. Específicamente, hablando de política, podemos hablar de las élites políticas, y sabemos muy bien que hay teorías
al respecto, teoría de circulación de las élites, transformación, etc. Los más avanzados en el punto de las relaciones culturales, además de narrar los hechos históricos y constatar que una determinada costumbre existe, también los modernos psicólogos y los modernos antropólogos usan esa cosa a semejanza de la econometría que se llama psicoantropometría, ¿verdad? O sea, todo eso hay que medir. ¿En qué concluye cuando se hacen esas estimaciones? Concluye en hacer un modelo de previsión. Porque ¿cuál es el propósito de las medidas de Realpolitik? Intervinimos en los procesos que están en marcha dentro de un Estado para corregir lo que no parece adecuado a los propósitos de nosotros como actores, ¿verdad? Entonces hay que corregir. Entonces, hacer eso y evaluándolo con el método científico, usando las mediciones, usando la costumbre inventada en el siglo XVII de empezar a medir todo. Entonces, eso nos lleva a los modelos que desde el punto de vista económico administrativo nos va a llevar a la teoría y a los índices de riesgo-beneficio, ¿verdad? Podemos evaluar anticipadamente el beneficio que nos va a producir en el acto económico, y eso se llama teoría de riesgo-beneficio. Desde el punto de vista de la política, esto se llama gobernanza. Yo puedo recordar un gobernador de Caracas, por allá por los años, como se diría hoy, de los años de la Cuarta República, declaró que la ciudad era ingobernable, ¿verdad? Lo que le diríamos hoy, mire señor gobernador, con mucho respeto, lo que ocurre es que usted no sabe gobernar la ciudad, porque la ciudad está llena de todas las cosas que hemos dicho, pero desde el punto de vista moderno, lo que hay es que conseguir un modo de gobernar, no que la ciudad es ingobernable y tirar la toalla, ¿verdad? Porque entonces es ingobernable para usted, bueno, váyase y adiós, ¿verdad? Usted no intervenga más. Entonces eso es la teoría de la gobernanza. Como esta teoría está imbuida de las condiciones psicosociales y psicoculturales, entonces hay algunos elementos de la teoría de las culturas. Lo vimos recientemente, hace algunos años, que salió que el mundo, los choques de los estados no eran choques de una confrontación de un estado frente a otro, sino choques de culturas, ¿verdad? Que los anglosajones tenían una cultura, que los asiáticos tenían otra cultura, que los rusos tenían otra, los chinos, los africanos y por supuesto los latinoamericanos teníamos otra cultura. En ese caso, en algún autor especial que habló sobre esa cosa, separaba la cultura antropológica latinoamericana de la cultura occidental. Yo disiento de eso, pero bueno, no importa, lo que estamos usando eso como un ejemplo, ¿verdad? De que eso es importante. Y por último, eso nos va a llevar entonces a la teoría de los riesgos políticos. Cuando un gobernante va a tomar una acción de realpolitik, debe medir qué me va a pasar, como dije antes, qué me va a pasar mañana, qué va a decir la bolsa,
qué van a decir los partidos políticos, qué van a decir las grandes potencias, qué va a suceder en el mundo comercial, etc. Ese tipo de cosas. Entonces, esa evaluación de los riesgos económicos nos lleva en los tiempos contemporáneos que los riesgos económicos se ven muy claramente influenciados por la evaluación de los riesgos financieros. Y desde el punto de vista de lo que se llama la macropolítica económica, entonces tenemos la evaluación de la actividad fiscal y la actividad de la política monetaria, incluyendo las relaciones internacionales. Entonces, es una medida de realpolitik decir que no se acepta el patrón universal que aceptan todas las potencias, porque nosotros, porque un determinado país va a inventar una moneda particular de ese país. No. Para no hacer sino referencias concretas, históricas, ¿es que acaso el Balboa panameño funciona? No. ¿Verdad? Eso es algo simbólico para ponerlo en los libros y en la historia de los billetes o de las monedas. Pero Panamá funciona con el dólar estadounidense como funciona el planeta entero. ¿Verdad? El planeta entero. Que hay posibilidades de intentar suplir, competir con el dólar estadounidense. Bueno, tenemos el euro, pero es que en la práctica, cuando manejamos un euro, no decimos que el euro tiene una relación con los dólares y lo vemos efectivamente. ¿Es que acaso los Estados Unidos, cuando pagan alguna cosa, la pagan internacional, la pagan en euros? No. Ni se ocupan ni tienen reservas de euros. Los europeos, entre ellos usan el euro, pero cuando tienen que pagar cuentas internacionales, tienen que caer y pagar el dólar estadounidense. Y el Banco Central Europeo tiene reservas de dólares, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjense en una cuestión tan sencilla. Algunos mandatarios de la América Latina piensan que pueden sustituir el resultado de acuerdos políticos específicos realizados a finales del siglo XX, más reciente, a partir de 1980, en el cual le dio importancia a eso que llamamos la euforia financiera, que hay que tomar en cuenta las circunstancias financieras. Entonces, todo intento de, en ese aspecto, es sencillamente uno de los tantos aspectos, una acción política basada en la sustitución, en la pretensión de olvidarse de las reglas internacionales, hacen que esa acción sea fallida. Bueno, amigos, creo que con eso yo le he dado bastantes indicadores. Creo que tenemos prevista una sesión de preguntas. Le dedicaremos unos minutos para aclarar algunos de estos temas. Muchísimas gracias por su paciencia.